Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar sobre la unidad que regula los derechos reales de garantía. Vamos a hacer una síntesis de los mismos, invitando a la lectura de el articulado pertinente por cada uno de ustedes. Tengan presente que el Código Civil y Comercial regula este tema en el título 12 de este libro cuarto, en donde lo que hace es, en los primeros artículos, regular todos los aspectos generales que son aplicables a los tres derechos reales de garantía que regula específicamente el Código, y que son el derecho de hipoteca, anticresis y prenda. Entonces, toda esta parte general luego es aplicable a cualquiera de esos tres derechos reales de garantía. Estas disposiciones comunes están tratadas en los artículos 2184 hasta el 2204. Luego la hipoteca, regulada a partir del artículo 2205 al 2211. Anticresis, regulada en el artículo 2212 a 2218. Y por último la prenda, en donde está dividida, digamos, en tres partes. Una primera parte titulada Disposiciones Generales, artículos 2219 a 2223. Luego específicamente respecto de la prenda de cosas, artículos 2224 a 2231. Y finalmente la prenda de créditos, artículos 2232 a 2237. No se regula la prenda llamada con registro porque cuenta una regulación especial y tampoco es tratada en nuestra materia. ¿Qué son las garantías? Las garantías, en términos generales, son instrumentos jurídicos que aseguran el cobro a sus acreedores, rompiendo el principio de la pars conditio creditorium, es decir, que no juega cuando hay una garantía en medio la regla de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Las prendas que se clasifican como reales, que son las de nuestra materia, lo que se hace es, se afecta alguna cosa o bien determinado al cumplimiento de una obligación. Vemos ahora sí los caracteres generales de los derechos reales de garantía. Decimos que son esenciales los que mencionamos a continuación. En primer término, que son derechos reales. Tanto es así que están previstos en el artículo 1887, enumerados en los incisos L, hipoteca, M, anticresis y N, prenda. Y luego cada uno de estos derechos reales de garantía son a su vez mencionados como derechos reales en la definición que da el código cuando comienza a tratar cada uno de estos derechos. Así, el 2205 para hipoteca, 2212 para anticresis y 2219 para prenda. Esto implica que todo lo que uno ha visto en la parte general de los derechos reales, en lo que hace, digamos, a su característica de derecho real, se torna aplicable a estos tres derechos reales de garantía. El segundo carácter que se menciona es el de la convencionalidad, y esto lo menciona el artículo 2185, en el sentido que no puede constituirse ningún derecho real si no es por el acuerdo de la voluntad de las partes. A diferencia de lo que uno ha podido ver durante el recorrido de la materia, cuando por ejemplo tratamos el dominio, que vemos que hay muchos modos de adquirir el dominio, cuando llegamos a esta parte de la materia y hablamos de los derechos reales de garantía, esto se reduce a uno solo, o sea, al acuerdo de la voluntad de las partes. El otro carácter es que son accesorios, y así se mencionan en los artículos 2186 y 2187. Esto quiere decir que para que existan como tales, para que existan como derechos reales,
es necesario que haya algo principal, lo cual sirve de sustento para la constitución de estos derechos reales de garantía. Es decir, tiene que haber una obligación principal a la cual garantizar. Y respecto a esto, las obligaciones que se pueden garantizar con los derechos reales de garantía pueden ser de dar, hacer, no hacer, condicionadas. No hay ningún límite con estas cuestiones. El otro carácter es el carácter de la especialidad. Y en este carácter de la especialidad se mencionan dos aspectos, digamos. Uno es la especialidad que se define como objetiva o en cuanto a la cosa, mencionado en el artículo 2188. Y esto significa que cuando se constituye un derecho real de garantía, el mismo recae sobre una cosa cierta y determinada. Excepcionalmente puede recaer sobre un derecho, como por ejemplo la prenda de créditos, o en el anticresis, cuando quien lo constituye es el usufructuario, o para el supuesto de la hipoteca, cuando quien lo constituye es el titular del derecho de superficie. El otro aspecto es la especialidad subjetiva o en cuanto al crédito. Y esto está definido en el artículo 2189, teniendo presente que este artículo ha sido modificado en el año 2016. El mismo prevé, en el segundo párrafo, que el monto de la garantía debe estimarse en dinero y puede no coincidir con el monto del capital del crédito. Es decir, para que se dé el cumplimiento de la especialidad subjetiva, es indispensable que al momento de constituirse la garantía se determine a cuánto es el monto en virtud del cual se está afectando la cosa que se está afectando con la garantía al cumplimiento de esa obligación principal. En las llamadas hipotecas abiertas, que es la segunda parte de este artículo, en donde se permite y que se denominan así como hipotecas abiertas a aquellos supuestos en donde la obligación principal aún no ha nacido, como por ejemplo cuando se abre una cuenta corriente bancaria y en donde se autoriza a girar en descubierto, pero al día de hoy la deuda todavía no existe, no hay deuda porque todavía la persona que abrió la cuenta corriente no libró ningún cheque, digamos, sin fondo, y entonces todavía no está generada la deuda. Entonces, en esos supuestos, para que se dé el cumplimiento de la especialidad subjetiva, lo que exige el código es la determinación de su monto máximo por todo concepto. Y también lo que está previsto en este artículo es que para el supuesto de la constitución de estas garantías llamadas abiertas, el plazo no podrá exceder de los 10 años, es decir, se impone un plazo máximo para este tipo de constitución. El artículo 2190 dispone que si hubiese algún tipo de defecto en los elementos o requisitos de la especialidad subjetiva u objetiva y se pueda integrar con el conjunto de las enunciaciones del acto constitutivo, entonces no procederá, digamos, la nulidad del acto por poder salvarse al integrarse con el resto de las enunciaciones del acto constitutivo. El otro carácter de los derechos reales de garantía es el de la publicidad. Y la publicidad es importante a los fines de la oponibilidad del derecho frente a los terceros. Y hablando de garantías reales, quien va a estar siendo el titular del derecho real siempre va a ser un acreedor. Por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la publicidad para justamente poder hacer valer el principio de prior tempore potier injure, es decir, que quien primero constituyó el derecho sobre la cosa va a poderse cobrar antes que los demás acreedores. Por último, respecto de los caracteres,
mencionamos como un carácter natural, ya no esencial, el que se denomina indivisibilidad. ¿Por qué lo denominamos natural? Porque este puede ser dispensado, es decir, que el mismo código prevé la posibilidad que pueda ser dejado de lado. El principio de la indivisibilidad está previsto en el artículo 2191 y la regla general es que hasta tanto no se pague la totalidad del crédito, es decir, de la obligación principal, la o las cosas afectadas con la garantía van a seguir subsistiendo en su totalidad, aun cuando el monto que se está adeudando sea muy ínfimo. Entonces, yendo a un caso en concreto, si se constituye hipoteca sobre 2 inmuebles a los fines de garantizar el cumplimiento de la devolución de un préstamo y se pagó hasta un 80% de la obligación principal, por el principio de la indivisibilidad van a seguir afectados los 2 inmuebles. Pero como este es un carácter natural, se puede pactar la divisibilidad, es decir, que sea desafectado una de las cosas, en este caso uno de los inmuebles, atento a que ya se ha podido cumplir con la mayor parte del préstamo. Es decir, que se puede pactar la divisibilidad y también el código prevé que la puede ordenar el juez teniendo en cuenta el caso, digamos, en concreto. Para cerrar esta parte general, lo último que quisiera mencionar es el último artículo de esta primera parte que regula los derechos reales de garantía en términos generales, que refiere a lo que es la cancelación del gravamen. Es importante distinguir cuando se habla de cancelación de cuando se habla de extinción. Cuando uno utiliza el término extinción, lo que está apuntando o señalando es a la extinción del derecho, ya sea de hipoteca, de prenda o de anticresis. Cuando se habla de cancelación, a lo que se está haciendo referencia es a la inscripción, es decir, al asiento registral, teniendo en cuenta que la importancia de la publicidad, como mencionábamos antes, que refiere a la oponibilidad. Entonces, la cancelación del gravamen puede ser pedida por el titular, sería el acreedor, ¿no es cierto? Y el código prevé que es por el mismo instrumento de su constitución. Si estamos frente a la hipoteca, que solo se puede constituir por escritura pública, su cancelación también tendrá que ser instrumentada en escritura pública. Si estamos frente a otro tipo de derecho, como puede ser la prenda, no será necesario recurrir a la escritura. También la cancelación puede ser ordenada por el juez frente al incumplimiento del acreedor y también puede ser que opere la caducidad de pleno derecho. Esto es por aplicación en materia inmobiliaria de la Ley Registral Nacional 17.801, que prevé que las inscripciones caducan de pleno derecho en el caso, por ejemplo, de la hipoteca, y con la modificación también sufrida en el año 2016 en el artículo 2210 por el plazo de los 35 años. La extinción, como decíamos recientemente, refiere, digamos, a lo que es al derecho en sí mismo, y podemos hablar, teniendo en cuenta que los derechos reales de garantía son accesorios, que se van a ver extinguidos por vía directa, estos derechos reales de garantía, cuando, por ejemplo, el titular del derecho renuncia, ¿no es cierto?, al derecho de hipoteca, de prenda o de anticresis, o en el caso de inmuebles, cuando se destruye el edificio o se da la expropiación. Y se va a ver extinguido el derecho real de garantía por vía indirecta cuando lo que se está extinguiendo es la obligación principal por cualquiera de los medios de cancelación, de extinción, que se pueda llegar a dar, ya sea pago, compensación, confusión, novación. Entonces, extinguida la obligación principal, se va a ver extinguido, en consecuencia, el derecho real. Esto no obsta a que está extinguida el derecho, pero no se trasladó esa información todavía al registro y por lo tanto va a estar
subsistiendo el asiento registral hasta tanto se le informe al registrador que el derecho se ha visto extinguido. Con esto damos por finalizada esta primera parte que refiere a los aspectos generales de los derechos reales de garantía.